Voy a empezar con una oración. Gracias, Dios mío, por permitirnos tener este estudio, por darnos un mensaje increíble en el libro de Mateo con las parábolas. Te doy gracias por tu provisión, porque tú siempre provees. Te pido por esas personas que están escuchando el estudio y las que lo escucharán después, que tú toques sus corazones, Dios mío. Te pido ponga las palabras correctas en mi boca y que sea de mucha edificación para todos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el capítulo que vamos a leer es Mateo 13, empezando por el versículo 24 al 30 y después vamos a ir del 34 al 43. Son dos partes de Mateo 13. Voy a empezar leyendo Mateo 13, 24 al 30. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta fue la primera parte de la parábola, la parábola, y ahora vamos a leer en el versículo 34 al 43 de Mateo 13 la explicación de la parábola. Es del 34 al 43. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo es que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, este pasaje que leímos ahora, estas dos partes, es la parábola del trigo y la cizaña, y es una parábola muy famosa y muy conocida en la Biblia. Y bueno, ya leímos la parábola y también la explicación muy clara de qué hace Jesús acerca de la parábola. Esta parábola sirve para reconocer que en la actualidad y en los tiempos de Jesús hay gente que está del lado de Dios, del equipo de Dios, y hay otra gente que está del lado del enemigo. Si tú eres creyente y eres cristiano o cristiana, pues ahora estás del equipo de Dios y antes estabas del lado del enemigo. El enemigo tiene nombre y es Satanás. Pero ahora, si estamos con Cristo, ya estamos del equipo de Dios y podemos ser comparados con el trigo y ya no con la cizaña. Aquí la cizaña es usada para denotar la maldad, es para denotar a las personas que no están con Dios y que viven junto a nosotros. Y nosotros éramos antes cizaña, pero ahora por la gracia de Dios somos hechos trigo.
Vivimos en el mismo planeta, vivimos en la misma realidad y convivimos. Y en algún momento que parece tardío a veces, Jesús va a enviar a sus ángeles y va a recoger a la cizaña primero y le va a echar en el fuego, y también va a recoger al trigo para que entren en el reino. Y digo que parece tardío porque leemos en la Biblia de hace más de 2000 años que esto dijo Jesús. Pero aún así, parece que ya se ha tardado, pero no, Dios está siendo paciente para que los hombres se arrepientan y vengan al arrepentimiento y conozcan a Dios. En esta parábola hay 2 sembradores, 2 clases de semilla, 2 cosechas, así como 2 preguntas que hacen los siervos. Los 2 sembradores son Jesús y Satanás. Las 2 clases de semilla o de planta es el trigo y la segunda es la cizaña. Las 2 cosechas, una es la cosecha para separar a la cizaña y echarla en el fuego, y la otra es la cosecha para separar el trigo y utilizarlo de provecho. Y las 2 preguntas las veremos más adelante. Estos sembradores, que es Jesús mismo y el diablo, se contradicen. Uno es la luz, que es Jesús, y el diablo es las tinieblas, es la maldad. Jesús dice que el diablo es el enemigo, y también si sabemos que somos de Dios, sabemos que nuestro enemigo también es el diablo, también es la corriente de este mundo, y también sabemos que nuestro enemigo es nosotros mismos. Hemos estado alguna vez escuchando el estudio de nuestros enemigos, que nuestro enemigo es Satanás, el mundo, y nuestro yo, o sea, nosotros mismos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero aquí es muy claro que dice Jesús que Satanás es el enemigo. Y también es importante saber, y ahora me doy cuenta ya que soy cristiano, que Satanás sí existe, y uno de sus mayores trucos y hazañas es que creamos que es inofensivo, que creamos que no existe, que creamos que no nos va a hacer daño, que creamos que no es tan malo. Realmente quiere engañar al mundo y quiere separarlos de Dios, cuando realmente es el peor, y quiere destruirnos a todos, a cristianos y a no cristianos. Quiere destruirnos y enviarnos al infierno, pero ya si estamos con Cristo, pues ya no va a ser así, porque ya el Espíritu está entre nosotros mismos. Pero sí, sin duda alguna, una de las mayores artimañas del enemigo, de Satanás, es hacerse creer que no existe o que es inofensivo, cuando realmente es el causante de los problemas del pecado, ¿no? Es el que introdujo el pecado en el jardín del Edén. Entonces, pues sí, Satanás trabaja en tinieblas porque sus obras son malas, y Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que vino a llenar nuestras vidas de luz. Y si tú no has recibido la luz de Cristo, pues hoy es el día, así que no esperes más para recibir la luz de Cristo. Los hijos del reino, como lo dice aquí en Mateo 13, se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los herederos del reino de Dios. Ellos son los que reciben la palabra de Dios, y la dispersan. Y la palabra de Dios es esta, está en la Biblia de inicio a fin, en Génesis hasta Apocalipsis. Y cómo nos ha hablado Dios a través de nuestros corazones por medio de la Biblia. Y como cristianos podemos dispersar la Biblia, no solo la Biblia, el mensaje del Evangelio, y obviamente dispersar el amor que Dios quiere que dispersemos a los demás. Eso trae fruto abundante para la gloria de Dios. Todo ese dispersamiento de la Biblia, dispersamiento del amor, dispersamiento de la palabra. Vamos a hablar de la otra semilla, que es la cizaña. La cizaña se refiere a los hijos del malo, los hijos de Satanás. Se parece mucho al trigo, y yo no lo había visto, pero si buscan en Google trigo y cizaña, así pueden buscar en Google trigo y cizaña y verán que son muy muy parecidas. Hasta ahora me doy cuenta. Yo no tengo un contexto de agricultura o de ganadería, pero ahora pues con el internet podemos ver que el trigo y la cizaña son bastante parecidos.
a la simple vista se pueden confundir. Realmente tendría uno que ser muy cuidadoso para no perderse y encontrar la diferencia. Y yo creo que a propósito la Biblia nos dice todo esto, porque entre la cizaña y el trigo no se conoce mucho la diferencia, pero una cosa sí es importante: una semilla produce y otra semilla destruye. La otra destruye y una produce. Entonces, esa es la principal diferencia, no tanto en la forma, no tanto en el color, sino en su función. Y es lo mismo aquí, en este mundo. Estamos todos viviendo, todos en un mismo mundo, cada quien en sus actividades, y bueno, estamos en la escuela, en el trabajo, en la calle, en nuestra ciudad, en nuestro país, como personas, pero también sabemos que hay una diferencia en nosotros si somos de Cristo. Hay una esperanza, hay un gozo eterno y hay una confianza en Dios. Todos tenemos problemas, tanto los cristianos como los que no son cristianos, pero hay una diferencia en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía. Les hablé hace un poco sobre las preguntas, que hay 2 preguntas, y bueno, las vamos a leer. Están aquí en Mateo 13, dice aquí en Mateo 13, aquí está, en el versículo 27. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y la segunda pregunta es: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces las preguntas son: ¿de dónde viene la cizaña y quieres que la arranquemos? Y las 2 preguntas tienen una respuesta muy clara por parte de Dios. La primera pregunta, ¿de dónde vino la cizaña?, es muy clara, que viene de Satanás, que viene de la oscuridad, que viene de la maldad y que viene para destruir. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La segunda pregunta es: ¿quieres que la arranquemos? Están preguntando los servidores al Señor, y el Señor responde: no así, porque va a haber un tiempo de arrancar, va a haber un tiempo de cosechar. Hay que ser muy cuidadosos de no quitar las 2 cosas y confundirlas, tanto el trigo como la cizaña, sino va a haber un tiempo, ya cuando sea la cosecha, donde va a ser más claro y se puede quitar la cizaña y el trigo de una parte y otra. Entonces, vemos ahora esto, que podemos pensar que la segunda venida de Jesús está tardando, pero realmente está Dios siendo muy paciente para con nosotros y para la gente que todavía no se ha arrepentido. Pero va a llegar un día de juicio, donde el trigo y la cizaña van a ser separados y ya no va a haber vuelta atrás. Si no hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás, y lo digo porque Dios es muy, muy misericordioso. Así que el día de la salvación es hoy. Los sembradores, en este caso, que están preguntando esto a su Señor, dice: no tienen discernimiento para separar la una de la otra. Pero bueno, la respuesta es muy clara, que Jesús les dice que Jesús les dice, y Dios, que sean pacientes, porque en algún momento se van a separar. También leímos sobre los destinos de esas 2 semillas, la semilla buena y la semilla mala, el trigo y la cizaña. Entonces tiene 2 destinos completamente diferentes, que ahorita los vamos a recapitular. Se les pide a estos segadores esperar hasta el tiempo de la siega, a estos sembradores, a estos servidores, que son comparados con los ángeles, y dice: espérense hasta el tiempo de la siega, porque en ese tiempo se podrá separar, pero por el momento no. Esta parábola es una advertencia para todos nosotros, y especialmente a los que no se han arrepentido. Es una advertencia del juicio venidero que vendrá sobre los incrédulos. Y digo que es una advertencia para nosotros porque nosotros tenemos la grande responsabilidad
y el gran privilegio de hacer una obra grande en este mundo y de no vivir para nosotros mismos, sino de vivir para Dios. Entonces, sabiendo que va a haber un juicio venidero, podremos ponernos manos a la obra, empezando con cosas sencillas y pidiéndole a Dios que nos lleve a donde Él quiera que estemos. Hay que aprovechar esas oportunidades de compartir que Dios nos da, sabiendo que el único que da el resultado y el fruto es Dios. Y para los incrédulos, pues esta parábola es un mensaje de advertencia que les dice a esos incrédulos que es el momento de arrepentirse, porque Dios está siendo paciente y que va a llegar un momento donde el infierno va a ser inevitable y el infierno es un lugar horrible. Vamos a leer, por favor, Hechos 17:37, por favor. Hechos 17, déjame ver. Hechos 17:31. Dice Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, es decir, a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Habla explícitamente de Jesús y que va a haber un día de juicio. Entonces es para nosotros los creyentes una oportunidad para saber que tenemos esta vida para servir a Dios y que no podemos, como algún soldado, no debemos desviarnos de la meta y de los mandatos del Rey. Es fácil desviarse, pero Dios quiere que estemos concentrados en la meta. La cizaña será recogida y va a ser echada en el horno de fuego. Y el horno de fuego se refiere al infierno. Y Jesús habló mucho del infierno. Es un tema que no es ya misterioso, que ya no es algo que no se conoce. El infierno es algo ya conocido por lo que dice Jesús en la Biblia, por lo que dice Dios. Y la verdad es que nosotros como cristianos podemos estar felices, tranquilos de que no vamos a ir al infierno solamente por la gracia de Dios. Pero no solo se trata de acercarnos a Dios por medio de miedo a ir al infierno. No solo se trata de eso, porque me decía una amiga que decía que hay algunos cristianos o personas que se acercan a Dios solo por el miedo de no irse al infierno. Pero realmente no creo que sea así la forma de acercarnos a Dios. Yo creo que la forma de acercarnos a Dios, como dice la Biblia, es por amor a Dios y por arrepentimiento y por ganas de conocerle y de recibir perdón, obviamente. Pero claro, obviamente hay un temor por irnos al infierno, pero eso no debería ser nuestro motor para seguir a Jesús, sino nuestro agradecimiento y nuestra maravilla por su poder y por su gloria. Y no vivir con miedo ahora porque estamos con Cristo. Todo esto de la separación de la cizaña y que estoy hablando, bueno, como dice en la parábola, en forma de parábola, en forma de analogía, pero en forma real, en forma de lo que va a pasar. Va a ser un día en el que las personas que no se hayan arrepentido, pues sí, sufrirán el castigo que nos merecemos todos, pero que por la gracia de Jesús, quien haya aceptado ese regalo de salvación y de amor de Jesús, pues serán eximidos de ese castigo. Entonces, pues, podemos nosotros compartir a los demás, podemos ver por el destino de las almas de los demás. Y sí, la verdad es que puede ser fácil acercarnos a Dios por miedo a no irnos al infierno, pero bueno, no olvidemos que Dios es no solo nuestra salvación del infierno, sino también nuestro Señor y Salvador, y es quien más nos ama y es quien nos creó y que busca lo mejor para nosotros.
que Él está siempre ahí y que nos ama mucho. Entonces, pues sí, yo los exhorto a tener fe, a tener temor de Dios, y un temor reverencial, no un temor a que nos vaya a destruir, sino una confianza en que Dios ya hizo todo por nosotros. Y el regalo que nos ofrece es un regalo que podemos recibir o desechar, y yo he decidido recibirlo. Espero que tú también. Vamos a leer Mateo 14, 40 y 42, por favor. Mateo 14, 40 y 42. Dice así: al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos... no, perdón, estoy leyendo Marcos. Es Mateo 14, 40 y 42. ¿Seguro que es Mateo? Sí, 14, 40 y 42. ¿Por qué no tengo 40? Entonces está mal. 13, ¿no? Estamos viendo el 13. Sí, estamos viendo el 13, pero aquí dice 14. Pero bueno, a ver, vamos a leer el 13. Sí, va a ser el 13. Aquí hay un error aquí en el libro, pero sí va a ser el 13. Es 13, 40 y 42. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y el 42 dice: y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí es ese. Entonces, pues, estamos viendo una descripción vívida del infierno, el destino de las personas que están bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás. Y ellos serán destruidos por fuego, por sufrimiento, por dolor. Y bueno, la verdad es que así como creemos en el cielo por fe, así sabemos que también el infierno también existe. Confiamos por fe en lo que dice Dios, y sabemos que el infierno también existe. Pero podemos estar gozosos de que Dios nos ama tanto y de que Él es nuestro Redentor. Ese fuego del infierno será un fuego que nunca se apaga, y sobre una cizaña que se consume totalmente. Vamos a leer Marcos 9, 44, por favor. Marcos 9, 44. Dice así: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es algo muy fuerte esto que dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, un fuego eterno. Y simplemente de pensarlo, pues obviamente da miedo, porque sabemos que nadie quiere sufrir. Es natural que nadie queramos sufrir, y pensar que un sufrimiento eterno, pues no debería ser así. Más bien debería ser así por lo que nosotros debemos de pagar por nuestros pecados, pero Cristo hizo que ya no sea así, que haya otra escapatoria, y por eso podemos vivir eternamente agradecidos con Él. Dice: el ser echados implica indignación. El horno de fuego describe lo terrible del tormento, sabiendo que no hay más intenso dolor humano que el fuego. El lloro o lamento denota la angustia, y el crujir de dientes la desesperación. Será algo espantoso. Pues sí, la verdad es eso, que sí será algo espantoso. Gracias sean dadas a Dios de que estamos librados de eso por la fe en Jesucristo. Hay algunas personas a las que no creerán que el infierno existe y dirán: no, pues eso no existe, eso es una exageración, eso solo es una fantasía. Pero bueno, yo lo único que sé es que Dios existe, que Jesucristo ha cambiado mi vida, y si Él dice en la Biblia que el infierno sí existe, así como el cielo, pues yo le creo. Y yo no quiero que la gente se vaya al infierno.
Así como Dios, primero que nada, no quiere que la gente se vaya al infierno. Él es muy misericordioso y paciente. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 20, 11 y 15. Es Apocalipsis 20, 11 y 15. Dice así. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora vamos a leer el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego es el infierno. Y el libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de las personas que son salvos. Salvo significa salvados por gracia. Entonces, pues sé que mi nombre está ahí por la gracia de Dios. Dios quiere que tengamos seguridad de salvación, porque no deberíamos vivir en una angustia constante de saber si nos vamos a ir o no al cielo, sino tener una seguridad de salvación. Y es por la fe que tengo esa seguridad de salvación, por la gracia de Dios. El infierno es real. Y el destino de todos los que mueren sin Cristo en su corazón es ese, el infierno. Vamos a leer, por favor, Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es el temor a Dios, porque Él puede mandar a las personas que no se han arrepentido al infierno. Y no porque Él quiera que se vayan al infierno, sino porque el regalo de la sangre de su Hijo ahí está, y ellos la despreciaron. También podemos leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Te los voy a leer. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow, esta última línea que dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, a veces solamente nos podemos enfocar en lo que una persona viviría en el infierno, pero no solo eso, sino lo que se perdería del cielo, y ver que se perdería de la presencia del Señor, de la gloria de Dios enfrente. Pues eso también debería ser un infierno, porque hemos vivido en este mundo algunos años en este planeta, y el perdernos esa gloria de nuestro Creador, el perdernos esa presencia de nuestro Dios, que a pesar de que los cristianos sabemos que Dios está con nosotros, pero estar presente ahí en el cielo con Él, sin ningún tipo de pecado, sería algo increíble, es algo increíble, y será algo increíble. No será un lugar, hablo del infierno, que no será un lugar de reunión de los malos como algunos piensan. No, va a ser un lugar de tortura y gran tormento para siempre. No es un lugar donde los no cristianos se van a reunir y van a hacer pues, lo que siempre hicieron, ¿no? Aquí en la tierra, y sin ningún tipo de consecuencia, no. No. Aquí hay paciencia a comparación de allá, porque ahí ya están condenados. En contraste, ahora vamos a hablar del trigo, de los hijos de Dios, que el trigo no se recogerá para ser echado en el fuego, no, sino para el reino eterno del Padre. Va a ser recogido para ser utilizado para dar alimento, para que dé mucho fruto. Entonces no va a ser echado en el fuego, sino va a ser recogido para un buen propósito,
en este caso para el reino eterno del Padre. Vamos a leer Juan 14 del versículo 1 al 3, por favor. Juan 14 del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí estamos hablando del contraste del infierno, ahora estamos hablando del cielo y de lo que Jesucristo dice acerca del cielo, que hay muchas moradas y va a ser un lugar precioso. ¿Cómo es? No lo sé. Vimos la película de Yo solo pudiera imaginar, I Can Only Imagine, y la letra de la canción pues habla más que nada de eso, de cómo nos imaginaremos el cielo, de cómo será, y solo podemos imaginar, pero cuando estemos ahí será increíble. Los segadores, es decir, los ángeles, juntarán a los escogidos, a los hijos de Dios desde los cuatro vientos, y allí estaremos con Él para siempre, estaremos con Jesús, con Dios en el cielo para siempre. Vamos a leer por favor Daniel 12:3. Daniel 12:3. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando dice perpetua eternidad se refiere al cielo, en donde estaremos en la eternidad con Dios. Y la verdad es que si somos inteligentes y no dejamos que nuestro corazón, nuestros deseos de la carne nos dominen y podemos tener sabiduría, podremos ver que vale la pena invertir en lo eterno. Como la frase del misionero en Ecuador que dice que buscar algo que no te puedan quitar. En vez de perder algo, ganar algo que puedas perder. Entonces, esa salvación y esa inversión eterna es lo que vale la pena. Para hacer eso, pues necesitamos fe, mucha fe. Pero empezando por un poco de fe y haciendo las cosas sencillas. Viene una pregunta que es para todos, cristianos y no cristianos, dice, ¿dónde quieres tú pasar la eternidad? Yo creo que es una pregunta obvia, o no quiero utilizar la palabra obvia, pero después de lo que acabamos de leer, podremos ver que realmente el infierno sí existe y es feo, y que el cielo sí existe y es algo hermoso. Entonces, ¿dónde quieres pasar tú la eternidad? Si eres cristiano, pues qué bueno que quieras pasar la eternidad en el cielo, porque así va a ser. Si realmente eres un seguidor de Jesús por la fe y obedeciendo a Dios, por el Espíritu Santo. Pero si no eres cristiano o cristiana y Dios te está hablando hoy por medio de su palabra, pues ¿dónde quieres pasar la eternidad? Esa es también la pregunta que te puedes hacer. Porque lo más maravilloso de esta parábola es que la cizaña se puede convertir en trigo, porque estamos en tiempo de gracia. Ahora no es tiempo de juicio. Y es algo increíble que haya arrepentimiento, es decir, haya conversión hacia Dios. Ahora es el momento de que hay tiempo de gracia o tiempo de conversión hacia Dios y hay que aprovechar ese tiempo nosotros como cristianos para compartir. Yo también era cizaña y ahora soy trigo por la gracia de Dios. También estaba esclavo de Satanás. Y es algo fuerte lo que dice aquí, dice hijos del diablo, dice un versículo eso, que antes éramos hijos del diablo o esclavos del diablo, pero ahora yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios.
Y si tú eres cristiana o cristiano, será igual. Los hijos del reino eran antes hijos del diablo y ahora están puestos por Dios por todos lados en el mundo para proclamar las buenas nuevas de Cristo y la necesidad que tienen los oyentes de pasar de muerte a vida. Todos necesitamos pasar a la vida porque la muerte es horrible. La vida sin Dios, unos la disfrutarán mucho, otros no tanto, pero yo podría decir que hay gente que dice, no, yo estoy muy bien sin Dios, me va muy bien, tengo tal y tal cosa, soy amable, no he matado a nadie y no tengo un problema y no necesito someterme a Dios ni rendirme hacia Él. Pero realmente es muy interesante ver que por más que sea eso cierto, por más que tengas todo lo que quieras, la vida con Dios es otra cosa porque el Espíritu del Creador entra en nuestra vida y nos muestra cosas increíbles, cosas que no son coincidencias, sino cosas que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, cosas buenas. Y yo creo que cualquier persona que realmente acepta a Jesús de todo su corazón en su vida, no creo que haya persona alguna que diga que su vida anterior era mejor. Podrían decir algunos que su vida anterior era más fácil, tal vez sí, por las persecuciones que vendrán o por los retos de ser un cristiano o cristiana, pero no creo que diga alguien que su vida antes era mejor. Tal vez más fácil, tal vez más cómoda, tal vez más sencilla, pero no creo que digan que sea mejor, sino con Cristo hay vida. Es la necesidad de los oyentes de pasar de muerte a vida, de ser hijos del mal a ser hijos del bien, del reino de Dios, hijos de Dios, naciendo de nuevo. Vamos a leer por favor Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3, por favor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y podemos acercarnos a Dios con fe, podemos acercarnos a Dios sabiendo que hemos estado separados de nuestro Creador y queremos estar con Él, que estamos agradecidos por lo que Jesús hizo en la cruz, por nosotros, por el mundo. Podemos acercarnos a Dios por amor a Él, por acercarnos a Él, pero porque Él nos amó primero, por una desesperación de la vida que va en picada y que queremos confiar en nuestro Salvador, en Jesús. Así nos podemos acercar a Dios, con fe. No creo que solo con el miedo de me acerco a Él para no irme al infierno. Que claro, eso es algo natural, como lo vuelvo a repetir. Tener miedo a un lugar tan horrible. Pero sí nos vamos a acercar a Dios por un deseo íntimo en nuestras almas de acercarnos a nuestro Creador y de estar en el camino correcto. El tiempo es hoy, porque el fin del siglo está cerca. Y sí está cerca. Vamos a leer 2 de Corintios 6:2, por favor. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, si no has sido salvado, pues hoy es el día de salvación de poner tu fe en Jesucristo y en Dios. Cizaña que parece trigo, pero no lo es, puede adquirir el precioso resplandor dorado del trigo, como pasó conmigo.
y como pasó con muchos cristianos en el mundo, con todos esos cristianos. La corona de salvación que Cristo da a los que tan solo creen en Él. Todo por gracia, y gracia es un favor no merecido. Vamos a leer también 1 Corintios 9:25. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí se refiere, por ejemplo, a los atletas de las Olimpiadas que luchan y se entrenan para conseguir una medalla, una corona que es algo material y que tiene un valor simbólico, pero no tiene un valor eterno. Y nosotros, si vivimos y trabajamos para Dios y confiamos en Dios, podemos obtener una medalla, un premio, una corona que es incorruptible, es decir, que es santa y que tiene un valor eterno. Vamos a leer Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí el lavado de ropas tiene un significado. No solo es lavar una ropa, sino se refiere a lavarse del pecado, a lavarse de la mancha del mundo. Y eso implica acercarse a Dios, porque Él es el único que nos limpia y nos lava de todo mal y de pecado. Él borra nuestros pecados y los echa al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos, pero necesitamos arrepentirnos. Por último, otra vez, la pregunta es: ¿dónde quieres pasar la eternidad? Y si ya sabes que quieres pasar la eternidad con Dios, pues hoy es el día para o conocerle si no lo conoces, o para acercarte más a Él si ya lo conoces. Y bueno, esto va para las personas que ya son cristianos y cristianas. Tú que ya eres trigo y con compasión y preocupación ves a los tuyos, a tu gente, a tu alrededor, que todavía no han recibido a Cristo. Pueden ser gente conocida o inclusive gente desconocida, pero con un amor por ellos, que no han recibido a Cristo en su corazón y van rumbo al infierno. No desmayes, ni pierdas ánimo, que su tiempo segarás. El último versículo de esta noche que vamos a leer es Salmos 126, versículos 5 y 6. Salmos 126, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Qué bonito versículo es este. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ese es el estudio de hoy. Es el estudio de la parábola del trigo y la cizaña. Esperemos que todos nosotros podamos ser agradecidos con Dios, compartir con valentía, con seguridad la palabra de Dios, sabiendo que va a haber gente que nos va a rechazar, pero también va a haber gente que Dios va a tocar sus corazones y que va a aceptar a Cristo en su corazón. Podemos vivir para un propósito eterno o podemos quedarnos en un propósito terrenal. Es nuestra decisión y Dios nos dio libre albedrío y tendremos que tomar una decisión. Gracias por escuchar el estudio de esta noche. Voy a cerrar este estudio con una oración y les pido que me acompañen, por favor. Muchas gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de ser tus hijos por medio del arrepentimiento, por medio más que nada de tu gracia, de tu sacrificio que tú moriste en la cruz y del amor tan grande que tienes por nosotros.
Llévanos, Dios mío, a ser misericordiosos, a ser una luz al mundo, a ser amorosos, Dios mío, con la gente conocida y con la desconocida, en las situaciones que ya tenemos muy planeadas o en las situaciones no planeadas, Dios mío. Ayúdanos a tener una buena actitud, por favor, Dios mío, para que podamos agradecer lo que tenemos y saber que tú tienes todo el control y que podemos ser felices con lo que tú nos das. Gracias, Dios, por permitirnos entender tu palabra. Te pido toque nuestros corazones y que este grupo de Mateo 5:14 se fortalezca, Dios mío. Que seamos un grupo unido y que nos fortalezcamos en ti. Te lo quiero pedir basado en las promesas de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse al estudio, gracias por todo. Espero que nos veamos el próximo jueves con un estudio más de Mateo. Que tengan una semana bendecida, lo que resta, y bueno, aquí andamos cualquier cosa y que Dios los bendiga. Gracias.